Obulco, las huellas de civilizaciones que todas dejaron su patrimonio. Porcuna aspira a convertirse en la joya patrimonial de la provincia de Jaén, por todo lo que hay, por supuesto, pero también por todo lo que queda por descubrir. Íberos, romanos, que convirtieron Obulco en la capital de la región. Musulmanes y cristianos y demás culturas han hecho de Porcuna lo que hoy es y será. Hoy, descubriendo nuestro patrimonio, Obulco. Estamos con Pablo Jesús Casado, arqueólogo y director del Museo Arqueológico Municipal Obulco. Muy buenas tardes, buenas, Pablo. Muy buenas, bienvenidos. Estamos en el anfiteatro, sí, romano. Uno de los conjuntos más importantes a nivel arqueológico de Porcuna. Sí. Bueno, es quizá lo más reciente o el proyecto que tenemos por delante más actual, ¿no? Aunque estamos ejecutando también otros. ¿Nos podrías hacer, Pablo, un recorrido por la arqueología de Porcuna ahora mismo? Bueno, pues haciendo un recorrido rápido por la arqueología de Porcuna, hay que decir que la arqueología científica empezó con Cerrillo Blanco, y tras Cerrillo Blanco el proyecto Porcuna durante una década trabajó en los principales yacimientos de la localidad, estableciendo la secuencia y tocando algunos momentos brillantes dentro de esa secuencia cronológica. Por ejemplo, las murallas de los Alcores o el sector San Benito de Casa Romana de Obulco, o la propia cisterna o los recintos fortificados. Entonces el proyecto Porcuna durante esa década, hasta principios de los años 90, establece toda la estructura, todo el organigrama y toda la estructura cronológica, y a partir de los años 90 cogemos el testigo y se produce, al igual que en toda la arqueología andaluza, un movimiento que es que con la explosión urbana, con la explosión del urbanismo y de la construcción, pues los arqueólogos nos vemos obligados y la Junta de Andalucía como gestora de la arqueología a desembarcar en los cascos urbanos históricos y atender todas las cuestiones de emergencia que se estaban haciendo. Entonces los arqueólogos de Porcuna, una parte importante de los arqueólogos de Porcuna, nos agrupamos en un equipo que se llama Arquipo, ¿no? Nos agrupamos en un equipo y empezamos a acometer esa arqueología urbana de Porcuna. Sin apoyo detrás de ninguna institución importante. No, es decir, un proyecto informal, un grupo de arqueólogos unidos por objetivos comunes, es decir, un proyecto como cooperativo, es decir, sin ningún proyecto de investigación detrás. Porque, Pablo, no es normal en ninguna localidad de la provincia de Jaén, que yo al menos conozca, hay una asociación de arqueólogos. Supongo que esa asociación viene debida al interés de mucha gente por lo que se sabía que había aquí, ¿no? Bueno, sobre eso hay que explicar que como en Porcuna la arqueología científica empezó con un proyecto autochtonista desde una plataforma local hace 50 años, pues muchos de los chavales que eran del pueblo y que estudiaban en el pueblo, que éramos del pueblo y estudiábamos en el pueblo,
pues nos interesamos por la arqueología y terminamos estudiando arqueología. Bueno, ahora cada uno dedicado, unos están en la docencia, otros somos arqueólogos profesionales o están en instituciones, en museos, en la Junta o en distintas instituciones. Pero sí que es verdad que de las localidades que yo conozco, Porcuna tiene la ratio más alta de arqueólogos por habitante. Vale. Entonces, frente a con esa concienciación, comenzamos un proyecto, Arquipo, que cogió el testigo y toda la estructura que había establecido el proyecto de investigación de la Junta, porque en ese momento la Junta, los proyectos de investigación estaban ya en un proceso de decadencia, y cogió ese testigo y comenzamos con la lucha urbana. La lucha urbana, que hay que decirlo como tal, es decir, que es una lucha, el conflicto que se monta entre los promotores que quieren ejercer un derecho legítimo a su construcción y la compaginación de ese derecho legítimo con la conservación, el estudio y la conservación del patrimonio. ¿En qué momento está esa lucha o batalla? Pues eso empezó en torno a finales de los 90, 98, 99, y tuvo una década crecida muy dura de paralización de obras. Nosotros llegamos en contra de las instituciones, sin ruido mediático, pero en contra de las instituciones, llegamos hasta el Consejo de Europa y conseguimos que al final muchas de las cuestiones se frenaran. Conseguimos también que legalmente se hiciera una protección general del yacimiento, que sorprendentemente hasta 2014 un conjunto tan importante como Porcuna no tenía más protección que la propia que le daban las normas, una protección elemental, no tenía protección legal. Entonces en 2014 se declara el BIC y el ayuntamiento, en un acto de pragmatismo y inteligencia, otros dicen brillantez, pues viendo que era una cuestión que tenía que solventar y que tenía que afrontarla, pues en vez de oponerse y ponerse en contra, pues decidió que lo más lógico era hacer converger tanto a los profesionales que nos dedicábamos a esto, como a las instituciones que él tenía, y empezó todo este camino, que es un camino nuevo y que es, en el que hemos trabajado todos, pero que la iniciativa es una iniciativa municipal. Exclusivamente, eso hay que decirlo, porque 2015 es la fecha en la que se empiezan las excavaciones aquí en el anfiteatro romano de Obulco, que es el lugar donde estamos ahora mismo. Sí. 2014 se hace la protección y en 2014 yo cuento una anécdota, que es que cuando le planteamos a la Junta como equipo redactor y al Ayuntamiento de Porcuna, le planteamos la protección que creíamos lógica que tenía que tener Porcuna, pues se echaron las manos a la cabeza porque no quedaba prácticamente nada del núcleo urbano fuera de esa protección. Incluso algunos barrios que eran barrios de crecimiento tan alejados como este, en el que estamos, como en la barriada de las Canteras o del Hoyo Mendo, que tuvieran protección. Entonces el alcalde nos preguntó por qué esto en concreto tenía protección y le explicamos que aquí había un anfiteatro. Podéis imaginar la cara de sorpresa de un alcalde al que tú le planteas la palabra contundente y mágica de anfiteatro, porque anfiteatro es un icono después de las películas como Gladiator o como cuestiones así, ¿no? Por el Coliseo, que es una de las imágenes más contundentes y más importantes dentro de la cultura romana. Anfiteatro es un poco la palabra mágica o una cuestión que todo el mundo identifica netamente, claramente, con cultura romana. Entonces, cuando al alcalde le planteamos que esto es un anfiteatro, pues el alcalde, como es lógico, pues se quedó perplejo, escéptico, por supuesto, y como aquí no había empezado para nada la investigación, pues no hizo caso
Y es el único caso que yo conozco, y conozco mucho de la administración, yo he trabajado muchos años para la administración, en que un proceso se hace al ritmo que marca la investigación o al ritmo que marca la protección del yacimiento. Empezamos un proceso tranquilo, lento, a pulmón, financiado por el ayuntamiento, a pulmón, que ha tenido 3 campañas y que... Cuando dices 3 campañas te refieres a 3 anualidades. 3 ¿no? anualidades de excavaciones muy pequeñitas, porque se han excavado unos 300 y pocos metros cuadrados de los 10.000 que tiene el solar del anfiteatro, que tiene de superficie el anfiteatro, pero 3 campañas pequeñas pero contundentes para definir claramente que era un anfiteatro, porque claro, no faltaban los escépticos, incluso entre los propios arqueólogos, porque son estructuras muy contundentes y cuesta mucho trabajo dimensionarlas, tenerlas dentro de la cabeza y dimensionarlas. Porque ahora justo en el momento, en el sitio donde estamos, lo que hay justo detrás de nosotros, que se ha descubierto en estas 3 campañas que se han realizado, solamente esos pilares de piedra que hay ahora mismo de sillería, ¿qué es exactamente? Pues son los contrafuertes de la fachada suroeste. Claro. 45 metros de contrafuertes de la fachada suroeste. Con la medición de los contrafuertes nos podemos hacer una idea de cómo era ese anfiteatro. ¿Cómo era? Efectivamente. Pues el anfiteatro tenía aproximadamente entre 150 metros en el lado largo de la hélice por 90 en el lado corto. Y una superficie de 10.000 metros cuadrados. Para situarlo, exactamente, o sea, un campo de fútbol. ¿Las dimensiones del Estadio Santiago Bernabéu? Bueno, más o menos. Yo no soy muy futbolero, pero supongo que sí, que es como un estadio convencional. Claro, un estadio tiene normalmente de campo de fútbol de largo 95 metros, más lo que dice la grada, si esto eran 105... No, este sería con la grada incluida, 150 metros en el lado largo de la hélice y 90 y poquito en el lado corto de la hélice. ¿Podríamos decir que estamos en el escenario más importante aún por descubrir del mundo romano en la península? Bueno, es decir, yo no me gusta hacer comparativas, me gusta contar más resultados que hacer vaticinios de lo que puede estar. Sí que es verdad que el anfiteatro, en cuanto a cronología, es antiguo, eso es una cuestión que en lo que hemos trabajado y hemos podido, en lo poco que hemos podido definir cronológicamente, que es de los más antiguos de la península y que es de los más grandes, por supuesto, en su época, porque luego hay un anfiteatro que es el más desarrollado de la península, que se hace 150 años al menos después de este, que es el de Itálica. Pero sí que para nosotros supone jugar en la primera división, puesto que estamos en anfiteatros, se conocen en la península menos de 20, unos 18 o así, porque hay algunos que hay noticias, pero no se conocen restos, y con restos evidenciados y visitables hay 8, en torno a 8. Entonces para nosotros era un salto cualitativo importante. Eso lo entendió el alcalde desde primera hora, lo entendió y el consistorio desde primera hora, y supone dar un salto a jugar en primera división. No significa, eso no va en menoscabo de otros proyectos, ni significa que los otros sean menos importantes, ni que la ciudad romana siga, porque el tema complejo del anfiteatro de Obulco es que hemos trabajado y estamos trabajando y vamos a trabajar en él, continuando con todo el trabajo de la ciudad, es decir, que un poco también es una labor titánica y es una responsabilidad muy grande para un ayuntamiento de un municipio tan pequeñito, tan valiente, porque hay que decirlo, es decir, pero tan pequeñito, ¿no? Pablo, ¿nos enseñas por dónde van ahora mismo los trabajos aquí? Sí. Venga, vamos. Pablo, ahora mismo el trabajo va por aquí, ¿no?
Sí, ahora mismo ¿Esto qué es? estamos en esta zona, esta es un área de contrafuerte de esta fachada, que en este punto están vencidos y tienen una reparación reforzándolo. Reparación original. Original, de época, eso, una reparación de eso. época, consolidándolo. Hay que tener en cuenta que los anfiteatros y sobre todo estos de tipo más antiguo no tienen elementos decorativos y para su monumentalidad utilizan dos recursos aquí muy bien expresados, que es el ciclopeísmo, es decir, las piedras enormes, piedras de tamaños colosales, y el almohadillado, que hace que una fachada no sea plana y cuando le incide la luz tenga relieve. Vale, para hacernos una idea, ¿este era el final de la muralla o...? No, el nivel va descendiendo, topográficamente en los cerros el nivel va descendiendo y va ganando, la parte conservada del anfiteatro va ganando altura. ¿Alrededor de qué altura estamos hablando? Pues nosotros estimamos que por la situación de los sillares de abajo que están estallados y la caída de los derrumbes y la inclinación de los sillares que hay caído, estimamos que tendría más de 20 metros, en torno a 25 metros de altura esta fachada. Pero 25, para hacernos una idea, 25 metros y ponerlo en contexto es como un edificio de 6 o 7 plantas. Sí, es decir, que esa serie, en esta zona que el anfiteatro tiene dos áreas, tiene un área que está construida contra las canteras de donde se extrae material, que está excavada en esa zona, que es todo el área este, y el área norte, y el área sur está construida. Entonces la mitad está excavado y la mitad está construida. Vale. ¿Por qué tuvo tanta importancia el mundo ibero-romano en Porcuna? Pues hay que decir que la importancia de Porcuna viene desde la prehistoria. Por los recursos, Porcuna se ubica en una zona central de la campiña a medio camino entre Córdoba y Jaén, y hay algunas cuestiones geográficas que la singularizan. Por ejemplo, es el cerro con más extensión amesetada y con yacimiento de agua, con manantial de agua propio dentro del cerro de todo el Alto Guadalquivir. Hay una serie de recursos geográficos que singularizan el espacio y que permiten el crecimiento. No es determinismo, no se puede decir que eso determine, pero sí que permiten grandes desarrollos. Entonces, desde la prehistoria ya viene ese desarrollo con los macrocentros de Alcores y Albalate. No tengo que decir que en época túrdula nosotros no nos gusta hablar de íberos, porque lo mismo que en Cástulo están los oretanos, pues nosotros somos túrdulos dentro de la Turdetania, los dos pueblos que habitan la Turdetania, y Obulco en concreto, y Polca en este momento es la capital de los túrdulos, ¿no? Entonces, en esa época túrdula, ¿qué más hay que decir? Que, por ejemplo, el conjunto de Cerrillo Blanco. El conjunto de Cerrillo Blanco es un fiel retrato de la sociedad y del desarrollo socioeconómico que tiene la localidad en ese momento y que permite que un conjunto único en el Mediterráneo occidental esté aquí y no esté en otra localidad, sin menoscabo de nadie. Es decir, que nosotros no necesitamos ir en detrimento de nadie. Entonces, en ese momento, esa importancia, esa capitalidad está reforzada, y nosotros no hacemos nada más que recoger esos testimonios materiales que son pródigos, que son ricos, en el territorio de la actual Porcuna, ¿no? En época romana, bueno, pues todo el mundo sabe que cuando los romanos llegan a Ampuria, una de las cecas, de las 4 cecas primeras que acuñan moneda en la península ibérica, con tipos de influencia romana, pero con caracteres ibéricos y latinos también, es Obulco, y las monedas de Obulco son mundialmente famosas porque es la ceca que acuña más variedad y una de las que acuña más numerario. Entonces, esas cuestiones materiales
plasman una realidad económica y social que es un mundo próspero con una evolución política y socioeconómica concreta, pero un mundo próspero que permite esa concentración de población aquí y permite que hoy en día tengamos estos vestigios tan importantes, que luego también hay algo en la Edad Media y hay en la Edad Moderna y demás, pero desde luego el Floruit o el momento de máximo esplendor a lo que hoy conocemos, pues ese mundo túrdulo, de los túrdulos y el mundo romano. Para terminar, Pablo, ¿eres optimista teniendo en cuenta que aquí empieza el anfiteatro y ahí empieza un barrio? Yo pienso que siempre hay que ser optimista, primero porque los porcunenses o los porcuneros, a mí me gusta más el segundo término, estamos aprendiendo a convivir con nuestro patrimonio y a ver que en el patrimonio no solo hay inconvenientes, eso que nos dejaron nuestros antepasados ahí, sino que también hay recursos. Eso lo estamos aprendiendo. Yo entiendo que es un diálogo que es duro, es un diálogo que muchas veces ha sido a voces, no es un diálogo tranquilo, pero estamos aprendiendo. Y segundo, porque hay mucho fuera y antes de poner en crisis cuestiones que están consolidadas, tenemos muchas oportunidades fuera. Y a las cuestiones que están consolidadas, pues a medio o largo plazo, pues les llegará su momento. Pero esperemos que en ese desarrollo en el que, como digo, estamos aprendiendo a convivir con el patrimonio, pues veamos toda la parte positiva y solucionemos bien las partes negativas que obviamente en todas las cuestiones están, ¿no? Pablo Jesús Casado es el director del Museo Arqueológico Obulco. Por cierto, una pincelada del museo. Pues el museo estamos en un proceso grande de revisión y en un proyecto muy interesante que supongo que el alcalde o algunos de los entrevistados entrarán más en detalle, de que recoja y refleje esa riqueza material que tenemos en el territorio. Nosotros la tenemos muy bien plasmada ya en los yacimientos que vamos exhumando y vamos restaurando, y queremos que el museo también igual, es decir, en un proyecto generoso, sin detrimento de nadie y demás, pero recoja y refleje a nivel de material mueble esa riqueza patrimonial que tiene Porcuna. Y en eso estamos trabajando. Muy bien. Señor Casado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bienvenido a Porcuna siempre. Don Antonio Recuerda Burgos, muy buenas. Hola, buenas tardes. Cronista oficial de Porcuna. Así es. Estamos situados en unos sillones de piedra, en una mesa de piedra al lado de la Casa de la Piedra. ¿Esto qué es, Antonio? La Casa de la Piedra, pues es, como vemos, un monumento que en principio iba a ser vivienda particular de Antonio Aguilera Rueda, más conocido por Gronzón. Este hombre era un hombre primitivo, con una inteligencia natural, no tenía estudios ninguno, se había formado él solo, pero tenía una inteligencia asombrosa, muy primitiva, y fue capaz de levantar todo esto. Pensando en hacer una casa, al final acabó con todo esto. Muy bien. Queremos hacer con usted un recorrido por la historia más reciente de Porcuna, reciente, digamos, desde la Edad Media hasta aquí. Este quizás es el último monumento que ha dejado el legado patrimonial de Porcuna, pero desde la Edad Media hasta aquí, ¿qué acontecimientos y qué patrimonio se ha quedado en Porcuna? Bueno, pues yo diría que primeramente, si empezamos en el siglo VI después de Jesucristo, tenemos una cosa única, que es el primer testimonio escrito del culto a la Virgen en la península. Todo lo demás anteriormente eran leyendas, tradiciones, pero hay una lápida visigótica del siglo VI
en la que dice, guardadas, falta la primera línea, por lo tanto seguramente serían reliquias, guardadas en la capilla de Santa María, Fundo Vallés, término de Ogulco. Eso es el primer testimonio. Luego después, la parte árabe está más desconocida, hay que hacer excavaciones y demás. Conocemos sin embargo las fuentes que tenemos, por ejemplo, algunos autores sitúan a Porcuna en la Cora de Jaén, otros en la Cora de Córdoba. Por ejemplo, en la Analecta, de un autor árabe, al citar las 11 coras de Córdoba, cita Porcuna, que era su nombre, como la cora de las perlas recatadas. En esa misma fecha, que es el siglo X, otros autores, por ejemplo, como otro autor que describe el viaje que hizo el califa para luchar contra sus enemigos, hizo escala aquí, en un paraje cercano en el Tiñoso, y la sitúa en el de Jaén. Entonces, tenemos una serie de fuentes, aunque la fuente árabe es más difícil llegar a ellas. Vale. Entonces, si pues ya... Superada el periodo árabe. El periodo árabe, entramos cuando, antes de reconquistarla, San Fernando, en 1226, la cede a la Orden de Calatrava junto con Marto y demás. La reconquista, se establecen aquí la Orden de Calatrava, se crea se crean dos prioratos. El de San Benito era el segundo más importante de la Orden de Calatrava, de toda la orden, de tal forma que todos los caballeros y demás que se encontraran en Andalucía tenían que venir 2 veces al año en las Pascuas para confesar y comulgar. Tenía una importancia enorme. Se crea también una encomienda de Porcuna, que luego después se cambió a la torre, tomó el nombre de la Torre del Cañaveral, y se celebraron aquí una serie de actos muy importantes. Pues siempre el maestre bendecía sus pendones aquí y partía a la Guerra de Granada. En el año 1400, alrededor del año 1450, el maestre don Luis de Guzmán construye la Torre Nueva, que es uno de los monumentos de arquitectura militar más significativos. La Torre Nueva, que además se llama Torreón de Boadil, porque en el año 1483, cuando Boadil es capturado en la batalla de Lucena, pues desde el mes de febrero, que me parece que fue, hasta el mes de agosto que se marchó, estuvo aquí preso. Solamente salió una vez a Córdoba para entrevistarse con los reyes católicos. En la Torre Nueva, que es uno de nuestros orgullos, que estaba en la fortaleza. La fortaleza tenía también su torre del homenaje, otras 20 torres. La torre del homenaje también en el siglo XVI salió una higuera y se hundió. O sea que de esta fecha va quedando menos. Nos quedan algunas ermitas también de esta fecha, como la de San Marcos, Alarilla, que son todas medievales, y luego después, ya a partir de 1492, Porcuna, durante la Guerra de Granada, tuvo una gran significación. En las visitas que nos hacen los caballeros de Calatrava, vemos una gran cantidad de material bélico y pertrecho que estaban aquí. Cuando termina la Guerra de Granada, naturalmente, ya esto tiene menos importancia. Los maestres de Calatrava, a pesar de que Marto era la cabeza del partido de Calatrava, ellos, sin embargo, su residencia y demás la tenían aquí, en el castillo. Está descrito las estancias del maestre, las estancias de su Alteza. Su Alteza quiere decir que paraban los reyes. Por ejemplo, Enrique IV tenemos constancia, como después lo tenemos que Felipe II también estuvo y desde la torre vio el alarde que hicieron las tropas. O sea, tenemos una gran historia. Por ejemplo, hablando de la historia, cuando en el descubrimiento de América estuvimos presentes. Hernando de Porcuna estuvo con Cristóbal Colón en el descubrimiento. Y don Antonio, ¿qué patrimonio dedicado al culto quedó de aquello? Porque no olvidemos que la Orden de Calatrava era una orden religiosa, pero también había sus lugares dedicados al culto. ¿Qué se ha quedado aquí para eso? Pues ¿Qué dejó? Lo principal que se dejó es la iglesia del Priorato de San Benito, que es quizás la más antigua que tenemos, del siglo XIII. Esta iglesia de San Benito pues tiene el carácter propio de la orden cisterciense, en la austeridad, en la ausencia de decoración,
porque los cistercienses, a pesar de venir de la regla de San Benito, seguían la de San Bernardo, y eran más estrictos todavía, y creían que la escultura, todos los relieves y tal, pues alejaban de la devoción. Entonces la de San Benito tiene una serie de columnas y una serie de arcos apuntados, y era, ya digo, la segunda en la orden, la segunda de la orden. La parroquia de la Asunción, ¿de dónde viene? Bueno, vamos a ver, la parroquia de la Asunción. Nosotros tuvimos un templo gótico extraordinario, fantástico. Por las descripciones era una maravilla, pero ese siempre ha tenido problemas estructurales. Ya en el año 1600 el campanario se volcó para caerse. Entonces Benito del Castillo hubo que derribarlo en parte, rehacerlo de nuevo, encontró que debajo había silos ibéricos romanos, y entonces se hundió. Ahora hace 50 años que se produjo en este año, el 7 de enero, se produjo el hundimiento total de él. Y también los albañiles que trabajaron en él pues nos dicen que hay grandes oquedades y grandes huecos, que son silos de trigo. Lo arqueológico, por un lado, pues trae la ruina de lo moderno. Y entonces hubo que hacer esta que tenemos ahora, que se inauguró en 1910, fue de obra de Justino Flores. Antes se hicieron otros proyectos de Justino Flores, y nuestra iglesia tiene la curiosidad que se llama la iglesia de la Perra Gorda, porque para construirla el padre Tarín, que fue un gran predicador, que venía mucho en misiones, le tenía un gran cariño por Cuna, pues consiguió y expuso que de cada fanega de trigo, de cada roda de aceite, se dejara una perra gorda, 10 céntimos para la iglesia, y así se pudo construir la que tenemos. Luego tuvimos la suerte de que Julio Romero de Torres, el pintor, viniera y pintara los murales, el ábside precioso, y la Santa Cena y la Sagrada Familia. Porque, don Antonio, usted como cronista de una villa que cuenta con tanto patrimonio, supongo que será pues todo un privilegio poder contar la historia de este pueblo. ¿Qué patrimonio tiene Porcuna? Efectivamente, este pueblo, esta ciudad, pues que tiene un gran patrimonio. Mucho no se había puesto en valor, se está poniendo hoy día. Por ejemplo, hasta hace pocos años el patrimonio pues constaba de nuestra iglesia parroquial, con Julio Romero de Torres, esta Casa de la Piedra, la iglesia de San Benito, de estilo que de transición del románico al gótico, llamado lunecense, pero ahora, desde que se implementó la cuestión arqueológica, desde que se le dio importancia. Importancia. Más que todo, la importancia surgió cuando aparecieron las esculturas de Río Blanco, a raíz de hacia 1975. Este conjunto arquitectónico pues es único en el mundo por su categoría, por su número de piezas. Se puede ver en el Museo de Jaén, y desde entonces Osvaldo Arteaga, el arqueólogo, pues inició una serie de excavaciones que pusieron al descubierto pues el cobre y el bronce que hay aquí. Se puede visitar en los Alcores. También se corresponde con la elevación hermana de Albalate, que deja en cauce del Salado en medio, gran vía de comunicación. Esto tiene hasta 5.000 años, con una serie de murallas y torreones extraordinarios. Después, pues ya se ha seguido en la parte ibérica, se hicieron también excavaciones en muchos lugares. De la parte ibérica, pues encontramos ahora que se está poniendo en valor, que se está haciendo el gran aljibe o cisterna ibérico-romana. Es imponente, eso estará dentro de unos meses ya para visitarlo. Es única en España. A ello tenemos que agregar el anfiteatro romano, que próximamente comenzará también a excavarse sistemáticamente. También tenemos la ciudad romana de Obulco, junto a la iglesia de San Benito. Se excavó hace ya muchos años, pero hay un pleito entre los propietarios y la Junta de Andalucía que ya está en vías de solución. Allí se encontraron grandes mansiones y unas capiteles y demás rodados de más arriba, que tienen que ser un templo asombroso. A esto tenemos también la Torre Nueva, que no la hemos citado,
medieval. La torre de Boabdil. De Boabdil, torre nueva o torre de Boabdil. Era torre nueva porque ya había otra y se hizo en 1450, que es un monumento que está considerado como en su género como ejemplar en la arquitectura militar. También tenemos el Pósito, el edificio del Pósito. En la Edad Moderna hubo 3 pósitos aquí, pero pasó un tercio de soldados, necesitó comida, se llevó y lo arruinó. Se llevó el trigo, se llevó el arno. Entonces en el siglo XVIII se creó el nuevo y se hizo el edificio de templo basilical, considerado también como uno de los mejores exponentes de almacenes de trigo. O sea, todo esto pues nos da un valor incalculable. Ahora se está poniendo en valor, además en los bajos del ayuntamiento actual, que era el Pósito, hay una bóveda donde se está montando, la parte romana está montada, y la parte ibérica y la parte prehistórica. Además, yo puedo decir que sé que, aunque no conste de una variedad inmensa, porque no hay más espacio, pero la presentación que tiene es única y genial, es una belleza. Y luego ya en la torre pues se pondrá la parte medieval. Vale, para terminar, don Antonio, usted desde un punto de vista externo, donde un cronista lo que menos ha de hacer es meterse en temas políticos, ¿cómo ha visto el apoyo de las instituciones a Porcuna? Bueno, el cronista lo que tiene que tener es una lealtad institucional, gobierne quien gobierne. Por supuesto. Pues en esta última legislatura, tanto de la Junta como demás, pues la verdad es que las instituciones se han volcado. Conseguimos el 1 y pico cultural para la cisterna. En el ITI me parece que es, o IT, pues también una serie de dinero para comenzar la excavación de la cisterna. Hasta ahora también me tienen muchas ayudas para montar el museo. Hasta ahora tenemos, a partir de ahora ya veremos. Don Antonio Recuerda Burgos, cronista de Porcuna, muchas gracias y disfrute de lo que hay. Pues muchísimas gracias a ustedes, porque ha sido un placer poder estar aquí y expresarme y al menos poner mi granito de arena en todo lo que respecta al patrimonio, del cual como porcunés y descendiente de Obulco y de Polca, pues me siento muy orgulloso en todo. Gracias. Juanfran Pérez, muy buenas. Bueno. Concejal de Turismo, Efectivamente. el encargado de poner en valor de cara al exterior todo el patrimonio de Porcuna. Cuéntanos dónde estamos ahora mismo, en las carnicerías reales. Efectivamente, pues nos encontramos
en el actual edificio de la Oficina de Turismo, que también comparte con el Archivo Histórico Municipal, que fue a su vez en el siglo XV aproximadamente, fueron las carnicerías reales de la ciudad de Porcuna, de la villa de Porcuna. Nos encontramos en un edificio, por tanto, en un edificio histórico, monumental, patrimonial nuestro, que aunque, como te comento, se remonta al siglo XV, es un edificio en el cual, cuando se hizo la intervención arqueológica y arquitectónica, se descubrieron que había restos desde época íbera, en algunos pozos con algunos elementos íberos, también un sistema de atarjea romano. Se han encontrado también los restos de varias de las dependencias de las carnicerías de aquí, del suelo, del pavimento de las carnicerías. Por lo tanto, como te digo, un edificio con bastante historia y creo que uno de los mejores sitios para que fuera la oficina de turismo. Los turistas, cuando vienen a Porcuna y quieren hacer la visita, lo primero que hacen es venir aquí. Efectivamente, el primer paso que hace cualquier turista que viene a Porcuna, ya sea con previa reserva, que a partir de la pandemia lo estuvimos recomendando y seguimos haciéndolo, previa reserva, como digo, o bien se plantan directamente aquí, se personan aquí en la oficina de turismo, aquí los recepcionan y ya las personas, los guías que tenemos en la oficina, pues les explican cómo es el funcionamiento de las visitas, que siempre, a día de hoy, son visitas gratuitas y son visitas que se adaptan a las necesidades de ese grupo, de esas personas que vienen a visitarnos. Muy bien. Nos han contado ya invitados anteriores que a partir del 2014, 2015 es cuando se empieza a tomar en serio el valor patrimonial de Porcuna. ¿Cómo ha evolucionado el turismo desde entonces hasta ahora? Pues más o menos, además, esa es la fecha en la que yo entro a formar parte del equipo de aquí del ayuntamiento, entro a formar parte como concejal. Y pues bueno, yo me encontré en una situación a nivel turístico, pues que estaba ahí, la verdad es que iba funcionando, se tenían visitas, todo estaba más o menos montado, pero ya una vez que nos pusimos manos a la obra, pues empezamos a reorganizarlo un poco todo y además a reorganizarlo tanto a nivel un poco logístico del funcionamiento, de cómo queríamos que fuera funcionando el turismo, cómo lo íbamos enfocando. Y también viendo todos los proyectos que estaban emergentes, todos los proyectos que estaban puestos sobre la mesa, que se iban a hacer a corto, medio y a largo plazo, porque algunos, como bien han comentado algunos de los que nos han precedido, son proyectos que quizás no podamos acabar. Por lo tanto, una vez puesto todo eso sobre la mesa, empezamos a funcionar. Ya te digo, en torno al 2015 o por ahí, yo me encontré unos datos estadísticos que eran buenos para una ciudad, piensa, de 6.000 y pico habitantes, unos datos pues bastante buenos. Pero, como te comento, organizando un poco todo el sistema turístico, conseguimos centrarlo y focalizarlo mucho más. De esa manera, las visitas que fuimos recibiendo año tras año fueron, la verdad es que un aumento bastante bueno y bastante progresivo, año tras año, como te digo, hasta que, por desgracia, llegó el 2020, llegó la pandemia, nos paralizó, como a todo el mundo, nos lo paralizó todo, el turismo obviamente también, y ahí durante la pandemia cambiamos el chip. ¿En qué sentido? Durante el momento exacto de confinamiento, que no podíamos hacer nada, pues bueno, nosotros lo que hacíamos era documentarnos, buscar información, buscar nuevas opciones, nuevas estrategias turísticas, nuevas ofertas para los turistas, y luego en el momento que ya se permitió la salida, y se permitió primero la salida nuestra a nivel de población, después era solo a nivel de provincia, sí. Pues nosotros nos fuimos adaptando a eso. En vez de verlo como algo negativo, nos adaptamos a esa circunstancia y lo hicimos. ¿Qué propusimos? Pues en primer lugar, una vez que ya se podía abrir los monumentos, como digo, adaptándonos a las normas sanitarias, hicimos visitas a la gente de Porcuna. Mucha gente de Porcuna no conocía todo lo que tenía Porcuna. Entonces, durante ese periodo en el que solo podías salir, solo te podías mover en tu municipio, pues mucha gente de Porcuna se interesó y conoció parte del patrimonio que no conocía hasta entonces. Eso para mí es una gran satisfacción porque
si bien quiero que vengan muchos visitantes a conocernos, lo que prefiero y lo que más me gustaría que pasara es que todos los habitantes de Porcuna conocieran el patrimonio que tienen. ¿Por qué? Porque al final somos nosotros los embajadores de nuestro patrimonio. Entonces eso en gran medida lo conseguimos. Después el turismo provincial. Una vez que ya se abrían las fronteras al ámbito provincial, pues ese fue nuestro foco de atención. Hemos recibido muchísimos visitantes durante el periodo de pandemia en el cual se podía salir, muchísimos visitantes de la provincia de Jaén, que todos se han quedado impresionados diciendo que hay que ver la suerte que tiene la provincia de Jaén de tener el patrimonio que tiene, en este caso centrándose en Porcuna. Toda la provincia tiene un gran patrimonio, nosotros estamos ahora en el caso de Porcuna. La gente nos decía eso, que qué gran suerte tiene la provincia de tener este patrimonio y qué gran desconocido a la vez el patrimonio que tenemos. El patrimonio, en nuestro caso, de Porcuna, un gran desconocido a nivel provincial. Y ya de ahí, pues, como te comentaba, abrimos las fronteras a nivel de Andalucía. Pero esos fueron nuestros objetivos durante pandemia, para no dejarlo nunca olvidado, pero que estuviera siempre, el turismo estuviera siempre latente y funcionando. Después de 2000 años, Roma sigue estando de moda. El atractivo icónico que tiene la cultura romana no se os escapa, que es diferente a otro legado patrimonial. Cuando se empiece a potenciar el tema de la arqueología en los trabajos que se van a realizar, no faltarán gente que esté interesada en ver cómo era la cultura romana en uno de los grandes centros de Roma, aquí en la península ibérica. ¿Tenéis pensado hacer algún tipo de acción para que todo el mundo sepa lo que se ha encontrado de la cultura romana aquí? Sí, en mente hay algunos proyectos en relación con lo que me comentas con el mundo romano, con el mundo de la Roma clásica, de la Roma antigua. Como bien dices, Porcuna en época romana pues es fundamental, a nivel de la península es un punto fundamental, tuvo mucha importancia durante todo ese periodo romano. Julio César estuvo en Porcuna. Julio César estuvo aquí y aquí se libró, aquí se gestó de alguna manera la contienda de una de las batallas, guerras civiles, contra los hijos de Pompeyo, la conocida batalla de Munda. Pues Porcuna ayudó al emperador a que se librara esa batalla y se ganase. Entonces, gracias a eso, Porcuna obtuvo el favor del emperador y Porcuna pues fue una ciudad muy próspera. Y como me decía, sí que tenemos pensado a un medio plazo hacer cosas relacionadas con el mundo romano, bien sean conferencias, ciclos, incluso, ¿por qué no?, estrechar vínculos con Roma, que nos unan de alguna manera ambas ciudades, no sé. Sí. Estrechar lazos con Roma. Muy bien, Juanfran Pérez, muchas gracias por atendernos, encantados. Gracias a vosotros por estar aquí. Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos ante las puertas del futuro Museo Arqueológico de Porcuna. Pues sí, el próximo y muy breve tiempo tendremos un gran museo con 3 salas, la de prehistórico, la de romano y la de ibero. Y estamos deseando de inaugurarlo, pero claro, son proyectos que necesitan tiempo, necesitan paciencia y necesitan buscar esa excelencia para que en el tiempo resulte con éxito. Hablando de proyectos, hasta ahora, ¿en qué proyectos se ha invertido en la revitalización de todos los restos arqueológicos de Porcuna? Es que son varios proyectos, es decir, el proyecto Porcuna ahora mismo que se está gestando es muy ambicioso y es un proyecto excelente que nos va a llevar a ser un destino turístico incomparable en muy poquito tiempo. Tenemos una obra en marcha ahora mismo para recuperar las cisternas romanas de la Calderona con un presupuesto de casi 1.800.000 euros, que es una verdadera maravilla. Es una pieza única que vamos a poder enseñarla al mundo a partir de febrero o marzo, que la inauguraremos,
y como digo, estamos hablando de un espacio arqueológico con más de 2000 años de historia y que está impecable en estos momentos y que va a quedar muy bien para ponerlo en valor. Pero también iniciamos dentro de 10 o 15 días la obra del anfiteatro romano, que estamos hablando de otra obra importantísima, con un presupuesto de más de 3 millones de euros. Estamos hablando también aquí en la puerta del museo y que en muy pocos meses lo vamos a poner en marcha, lo vamos a exponer también a todo el que lo quiera visitar, de 3 salas de museo, como acabo de decir antes, una la de prehistórico, otra la de arte íbero y otra la de arte romano, con una cantidad de piezas de una calidad incomparable. Entonces, Porcuna, en el paso de 2 años aproximadamente, como digo, será un destino turístico incomparable, por esos espacios arqueológicos, por esas piezas arquitectónicas de todos los tiempos. Estamos hablando de una cronología de más de 2000 años, con civilizaciones como los íberos, romanos, musulmanes, que todos dejaron su impronta en nuestra tierra y que todos lo hicieron con un hilo conductor, que es la piedra. Desde la época íbera podremos visitar el Museo Arqueológico Provincial, pero la calidad la encontramos en ese conjunto de esculturas íberas del Cerrillo Blanco. Perdona, alcalde, ¿alrededor de cuántas piezas hay catalogadas aquí en Porcuna? ¿Alrededor de cuántas? Bueno, aquí podemos tener más de 30.000 piezas en el depósito y otras que se están exponiendo. Tenemos muchas piezas y todas muchas repetidas. Tenemos molinos romanos, iberorromanos, tenemos sarcófagos, tenemos togados, peristilos, tenemos hermas, tenemos, bueno, pues todo lo que se va a exponer y se va a presentar dentro de 2 meses aproximadamente. ¿Puede ser que Porcuna tenga el mayor patrimonio de piezas iberorromanas de la provincia? Sin duda, pero no solamente de piezas de contenido, de piezas de continente con total seguridad. De importancia o de valor. Si algún día de valor, como es el anfiteatro romano, como son las cisternas de la Calderona, como es la antigua ciudad de Obulco, como es los yacimientos, la necrópolis de Cerrillo Blanco, o bueno, la de Alcores, o Albalate, es decir, aquí hay unos espacios que lo que pasa es que Porcuna, en el aspecto cultural, artístico, arqueológico y arquitectónico, es un proyecto inacabable. No podríamos acabarlo ni con 3 o 4 generaciones. Nosotros vamos a poner en valor una parte, la que nos dé tiempo, porque cada proyecto arqueológico nos puede llevar 3 o 4 años en ponerlo en valor. Es decir, poner en valor las cisternas romanas de la Calderona o el anfiteatro romano o este museo, no podemos pretender que sea una obra como hacer o sustituir el césped de campo de fútbol, que lo hemos hecho en 2 meses. Aunque la cuantía y el coste sea igual o mayor, estas obras son muy tediosas, son muy complejas, son muy delicadas y necesitamos tiempo y ponerle mucha paciencia. Hace unos días hemos inaugurado lo que va a ser el centro de recepción del sector de Obulco, de San Benito, que es la antigua iglesia de Santa Ana. Bueno, esto nos ha llevado más de 2 años trabajando ahí para presentar un proyecto de esa calidad. Yo sé que el alcalde de Porcuna ha estado muchos años remando contra corriente o contra esas autoridades patrimoniales que tenían que dar su visto bueno a lo que realmente había aquí. Ha sido muy larga esa travesía en el desierto. Porcuna ha sido la gran olvidada de la provincia en cuestión arqueológica y patrimonial. Posiblemente porque anteriores gobiernos no les ha interesado, posiblemente porque los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía tampoco les ha interesado, o porque no nos hemos preocupado nosotros, no vamos a buscar culpables. Pero lo que sí es cierto, que si algún territorio tiene importancia arqueológica de más de 50 siglos de historia, es Porcuna. Y esto pues merece la pena dedicarle este esfuerzo titánico que el gobierno local en estos momentos está destinando en esfuerzos económicos,
en esfuerzos políticos, sociales, turísticos y en todos los sentidos, porque, claro, nosotros somos diferentes, y no somos diferentes en industria, en comercio o en infraestructuras que todos los municipios puedan necesitar. Somos diferentes porque nos avala una historia de 5.000 años y porque esas civilizaciones que pasaron por nuestra tierra tuvieron la delicadeza de dejarnos esa huella y ese patrimonio que ahora podemos ponerlo en valor y que puede suponer un reclamo turístico impresionante. De ahí que estemos destinando tantos recursos y estamos haciendo tantos esfuerzos para conseguir ese proyecto patrimonial que nos diferencia de otros territorios. ¿El ciudadano de Porcuna está sensibilizado y sabe exactamente lo que tiene? Lo digo porque, por ejemplo, el anfiteatro está justo debajo de un barrio prácticamente ya urbanizado. Para poder trabajar ahí hay que tener mucha conciencia de lo que hay ahí debajo. Ese diálogo entre instituciones y ciudadanía para convencerles de lo que hay debajo de sus casas, ¿eso cómo se hace, alcalde? Eso se hace con mucha pedagogía, sensibilizando, como bien acaba de decir, al ciudadano de que estamos recuperando un patrimonio, unos recursos que pueden suponer el bienestar de las nuevas generaciones, de las generaciones venideras, porque puede suponer un sector económico, el del turismo, que sea la alternativa o que puedan cabalgar junto a la agricultura y hacernos mucho más ricos en renta per cápita, en Producto Interior Bruto, en bienestar para que los jóvenes no se vayan, para que haya empleo, y la gente lo entiende eso. En cuanto que algunos nos pueden tocar que los espacios arqueológicos nos incomoden en algún que puedan ser incompatibles con nuestras viviendas, lo que no vamos a hacer es violentar la vida de ningún vecino. Es decir, ahora mismo lo que vamos a hacer en el anfiteatro lo vamos a ejecutar, vamos a actuar en dominio público, ni muchísimo menos va a afectar a ninguna de las viviendas. Antes de eso tendríamos que hablar con los vecinos y llegar a un acuerdo, pero en este caso no va a ser así. ¿Los vamos a incomodar porque las obras están justo en su misma zona, en su misma puerta? Sí, pero de ahí a poder incomodarlos o violentarles sus vidas cotidianas de sus viviendas, por supuesto que no. Eso se tendría que hablar en otro escenario totalmente diferente. Ahora lo que vamos a actuar es en dominio público y por supuesto lo que vamos a decentar mucho mejor los barrios allí donde vamos a actuar, tanto en las cisternas de la Calderona como en el anfiteatro romano. Lo que se van a beneficiar es de los entornos, que hay que adecuarlo al espacio arqueológico de visitantes que van a venir. Y cuando se actúe en ese dominio público y se saque toda la belleza y la grandeza que hay en el suelo de Porcuna, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, cuando ya tengamos estos espacios que estamos ahora mismo desarrollando, el siguiente paso es la promoción. La promoción hay que verla como una inversión, no como un gasto superfluo. Y ya, de hecho, estamos en las ferias de los pueblos, en tierra adentro, estamos en Fitur a través de Diputación o a través de la ADR, pero a partir de ahora estaremos en Fitur como municipio, haremos promociones individuales, haremos promociones internacionales, haremos congresos internacionales de arqueología, que ya lo tenemos hablado y programado con Osvaldo Arteaga, catedrático de arqueología en la Universidad de Sevilla y miembro de la Academia, y además el máximo protagonista del proyecto Porcuna, ya nombrado hijo adoptivo de nuestra ciudad por el gran trabajo que hizo en los años 70, 80 de arqueología, de patrimonio. Y bueno, pues cuando seamos capaces de dar a conocer la importancia de nuestros espacios arqueológicos y arquitectónicos, y a partir de ahí ya es atender al visitante como se merece, en la gastronomía, en la higiene, en la limpieza, en la comodidad, en los alojamientos, que ese es el verdadero objetivo común, final que tenemos. El objetivo, descubrir lo que nuestros antepasados nos dejaron, pero el objetivo final económico es explotarlo
en el sector turístico, que verdaderamente, como digo, nos diferencia de otros territorios, de otros municipios, porque ese conjunto escultórico de Cerrillo Blanco que está en el Museo Provincial Arqueológico de Jaén, bueno, pues como es un mobiliario, como es un contenido, pues se lo pueden llevar, pero la cisterna de la Calderona, el anfiteatro, la ciudad de Ubulco, la antigua iglesia de Santa Ana o la Casa de la Piedra, para verla hay que venir aquí a Porcuna, y esto es lo que queremos dar a conocer y promocionar, y que algún día pues Porcuna sea ese municipio turístico que se merece ser. Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. En cualquier caso, el trabajo por hacer en Porcuna es de años, de muy largo plazo, para llegar a la meta de enseñar todo el tesoro patrimonial que aún queda por descubrir.